Invitamos también a la mesa a Gregorio Hernández Pérez, director del CIF Las Indias de Santa Cruz de Tenerife, coordinador para Canarias de la Asociación Nacional FP Empresa. Gracias, Gregorio. Bienvenido. Y también a Rosa Hernández, directora del IES María Pérez Trujillo del Puerto de la Jerez. En esta mesa de buenas prácticas, de buenas experiencias, va a moderarla Carmen Cabello de la Rosa, coordinadora de la Red de Emprendimiento de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial de Canarias. Bienvenidos. Gracias. Carmen, aquí. ¿Ahora? Sí. Bueno, pues buenos días. Ya prácticamente están hechas las presentaciones. Felicitar a FIDE Caja Canarias y a CaixaBank por esta iniciativa y agradecer además contar con la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial. Bueno, esta es una jornada en la que se ha ido tratando los diferentes desafíos, oportunidades que presenta la FP Dual, el cómo se está implementando, los distintos agentes que intervienen también en ese sentido en la FP Dual y bueno, y con esta mesa de diálogo, o bueno, sofás de diálogo, nos iríamos a ese carácter más pragmático, ¿no? Que sin duda también viene a definir un poco la formación profesional dual en esencia, ¿no? Es decir, ese saber hacer que en tanto es como una seña de identidad de la formación profesional. Por lo tanto, en el ratito que vamos a tener, que no sé si va a ser media horita aproximadamente, quizás menos, vale, vamos a hablar sobre ese saber hacer, sobre esas buenas prácticas de los centros educativos en materia de formación profesional dual. Así que con Santiago, con Gregorio, con Rosa, con ustedes, por supuesto, aquí en presencial, pero también las personas que nos sigan en streaming, vamos a compartir esas experiencias reales, esas perspectivas, nuevas perspectivas, propuestas que nos permitan aprender, pero también encontrar maneras para implementar y para mejorar un modelo educativo, un modelo de enseñanza que prepara principalmente a nuestra juventud de una forma práctica y conectada con el mundo real y con el mercado de trabajo. En ese sentido, ya Santiago ha roto claramente el hielo, sin género de duda. Va la primera pregunta en ese aspecto y bajo esa experiencia y tras la intervención dinámica que has realizado y sin perder de vista esa necesidad estratégica de conexión entre el ámbito educativo y el contexto socioeconómico, ¿cuál es el perfil de esa empresa participante de la FP Dual y cómo podríamos incentivar a las pymes para que se sumen? Pero así, vale, directo. Bueno, así complemento algo que me ha quedado antes. Vamos a ver. Hasta ahora está claro que era el perfil de empresa que participaba en Dual, que es la empresa de la que se ha estado hablando aquí mayoritariamente, que es una empresa que tiene necesidad de generar talento, de reponer talento, de cualificar a sus trabajadores probablemente para incrementar su productividad, pero esa no es la mayor parte esa no es la mayoría de las empresas que tenemos. Porque atraer a las empresas al modelo dual cuando tienen una necesidad, cuando se dice faltan 150.000 empleos y salen los sectores y te vale, todos los sectores. Pero las micropymes muchas veces no necesitan esa mano de obra, no necesitan, o sea, no, ¿entiendes? De 2, 3 trabajadores, muchas de las cuales están ahora mismo participando en la FCT, porque muchas de ellas son vuestros amigos que os cogen a alguien. Y que si ahora les va a costar dinero y tal cogerlo, pues dicen, no, a lo mejor me lo pienso. Y no hablemos de la FP básica, ¿vale? Porque ese es otro menos. Vale, entonces, el perfil de la empresa tiene que convencerse de que tiene que invertir en la formación de los futuros trabajadores. Y ese es el cambio de chip que tenemos que hacer. Es decir, no solo porque cuando se habla del modelo alemán dice la empresa forma para quedarse con ellos o forma para que otros se queden con ellos, cosa que aquí no estamos tan dispuestos. Y es lógico, porque por otra parte la empresa se está jugando su dinero, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, acompañarles. Segundo, todas estas ventajas que aquí ya decimos del modelo hay que hacer que las entiendan.
hay que darles tiempo también, y eso es una cosa que quizá nos ha faltado un poco. Y luego, se ha hablado aquí también, está todo ese papel de cámaras, COE, organismos intermedios, asociaciones sectoriales, asociaciones territoriales, ¿vale? que tienen que hacer pues, todo eso que la ley recoge de la posibilidad de tutores expertos mancomunados entre varias empresas, de proyectos conjuntos de dual, de rotación entre empresas para que se puedan cubrir los resultados de aprendizaje de un determinado sector, no solo de una de ellas. Y luego tenemos que ser, no está aquí ya la administración, pero tenemos que también ser muy cautos en cómo crecemos en la formación profesional, porque tenemos que crecer para dar respuestas a las necesidades de empleo. Y muchas veces, y aquí tiro algo en contra de mi sector, que representa a centros concertados y privados, hay que mirar menos hay que orientar muy bien, porque a veces miramos mucho hacia lo que quieren los alumnos, pero hay que ver si eso luego tiene un reflejo en el mercado laboral. Y a mí no me gustan los anglicismos, pero ese matching no es nada sencillo. Y luego un segundo. Cuidado con el tema de la selección, que aquí ha salido antes, y le he dicho antes a Ignacio que se ha ido que iba a contarlo. El tema de la selección es peligroso, porque hasta ahora teníamos un 4 o 5% de dual donde se seleccionaba a los mejores, seamos realistas. Cuando se dice, la FP dual tiene mejor inserción, acabáramos, si ya cogíamos a los mejores para la dual, y lo cogían las empresas que los necesitaban, acabáramos que no tuviera mejor inserción. Pero ahora tengo que colocar al 100% en dual. Y si la empresa no selecciona y si a un alumno no lo selecciona ninguna empresa, ¿qué hago con él? Antes tenía un colchón en la dual, ahora ya no lo tengo. Tengo que conseguir que lo seleccionen todos. Eso es un reto importantísimo, ¿no? Sí, evidentemente hay un cambio de paradigma en ese sentido y con una integración absoluta por parte de la FP Dual con todos los retos que representa. Pero bueno, siguiendo la línea de Santiago, Gregorio, y partiendo de ese mapa que tenemos en Canarias, donde predomina evidentemente las micropymes y además con una especialización en el sector terciario, y bajo tu experiencia de ser director de un centro como es el CIF Las Indias, danos pistas de qué medidas podrían aplicarse para incentivar la participación de empresas con estas características y qué beneficios específicos podrían obtener, ¿no?, por el hecho en sí de sumarse a este modelo formativo. Vale, vamos a concretizar aquí en Canarias entonces, ¿no? Que todo lo que ha dicho el compañero es exactamente lo que se necesita. Podemos hablar de 3 cuestiones. Un apoyo económico. El viceconsejero ya habló antes de ese apoyo que pueden tener las empresas que ayudan a la formación en dual. Yo estoy mirando el boletín oficial de Canarias del año pasado y hay empresas que se han llevado 10, 8.000 euros en esas ayudas por tener alumnos en dual y haciendo las prácticas. O sea, que no se puede, aunque es verdad que ahora la palabra práctica ya no es lo normal, entre 1.000, 2.000 euros que se pueden llevar. Por dar un dato, ¿no? Están esas ayudas y muchas más que se pueden dar. El siguiente, el apoyo institucional, que es el acompañamiento, tanto de los cabildos, las asociaciones, etcétera, pero también está en los centros, porque está el prospector, está ahora el tutor y el tutor. Van a tener como muchos 10 alumnos, muchas veces menos, con lo cual la relación con la empresa es semanal, no como ahora cada 15 días o 2 veces al mes, es semanal. Eso es muy importante porque ahí, quieras que no, había un vacío cuando se iban los alumnos en qué hacer con el profesorado de las horas. Ahora está regulado, se habla y eso me ha parecido muy bien cómo está esa regulación, para que, como acabas de decir, todo el profesorado tiene que estar en la empresa. Si no, no tiene sentido la FP. Y la tercera, muy importante, es el programa, las necesidades, lo que estamos comentando, las necesidades de la empresa. El programa formativo tiene que estar enfocado a las necesidades de la empresa. Tiene que ser muy dinámico, ese es el futuro, que el alumno puede elegir. Y de hecho ya los módulos se estudian por ETS, por créditos, como la universidad. O sea, que el alumno pueda coger de varios ciclos al mismo tiempo, porque ahí hay un nicho de trabajo ahora mismo, un sector, y lo que se necesita es eso. Y eso lo vamos a ver el profesorado ahora cuando va a la empresa toda la semana. Va y dice, oye, mira, que lo que se está necesitando aquí es esto. ¿Por qué no adaptamos nuestro programa para dar esto? Eso es básico. Luego está la realidad del día a día, porque nosotros, precisamente, hoy han estado hablando muchas instituciones aquí, pero ahora estamos aquí la trinchera, ¿no? El centro educativo, los que estamos donde está el meollo, ¿no? Entonces, esa trinchera, como dijo Eva esta mañana en mi centro, es verdad que la empresa gana nada más llegar a la empresa. Pero la realidad es que, como también comentaba ayer mi otra compañera, mi centro tiene mucho alumnado que viene de Erasmus, que hace las prácticas aquí, que hace esa enseñanza de la empresa aquí. Nosotros enviamos, ayer llegaron 2 alumnas portuguesas. ¿Y cuál es la relación
nuestra, llamar a una empresa amiga que le dice, sí, te mando 2 buenas, son muy buenas, seguro que me mandas 2 buenas, sí, sabe inglés, venga, cógelas que ya verás que no te vas a arrepentir, esa es la realidad. Hablamos con las empresas como más o menos como si le pidieras un favor, porque en el fondo, en mi caso, en el caso de nuestro centro, son el 100% micropyme. Una micropyme hay que cuidarla porque ese empresario, realmente su familia vive de ahí. O sea, para ellos la empresa es su casa y tú en tu casa no metes a cualquiera. Entonces, eso tenemos que valorarlo. Ahí están todas esas, digamos, que se llaman ahora esas soft skills o habilidades blandas, pero un poco es lo que nos pide el empresario. Mira, yo por lo pronto, yo le puedo enseñar, pero oye, que la empresa tenga una actitud muy positiva en todas estas cosas, que trabaje en equipo, que se me integre rápido, que si hay un problema o un cambio, no se me eche a llorar, por lo menos que se adapte. Eso es lo que se está pidiendo. Y esa es la realidad, porque las empresas tienen 1, 2 o 3 trabajadores como muchos son. Y cuando hablamos del tutor de la empresa, sí, en las grandes está claro. Pero aquí el tutor de la empresa es el dueño que te llama y dice, bueno, venga, mándame uno. Es así la realidad. Sí, sobre todo porque además el centro que diriges efectivamente tiene esas familias profesionales que van muy enfocadas a ese perfil de empresa, ¿no? Imagen personal, textil, confección y piel. Y bueno, Rosa, vamos así como muy en línea y a sabiendas de las dificultades. Ya se comentaba esta mañana en una de las primeras intervenciones del presidente del Consejo Económico y Social del tema del talento, ¿no? Sabemos la dificultad que tienen las empresas para encontrar mano de obra cualificada, pero también para retener ese talento, con una rotación importante a efectos de empleabilidad. ¿Cuáles son las claves para retener ese talento que se ha formado a través de la FP Dual? Bueno, yo creo que es un trabajo combinado por una parte en los centros educativos y por otra en las empresas. Como acaba de decir el compañero Gregorio, en los centros educativos tenemos que trabajar mucho lo que son las habilidades blandas. Por un lado, la comunicación, sobre todo en las profesiones que están constantemente en contacto con los clientes, pero también la capacidad de trabajar en equipo, de resolver los conflictos de forma eficaz y pacífica, porque evidentemente en un puesto de trabajo hay que saber trabajar en equipo y hay que saber resolver los conflictos. Y eso sí que es responsabilidad de los centros educativos y tenemos que educar al alumnado en esas habilidades blandas. Y también tenemos que hacerles tomar conciencia de que cuando llegan a una empresa se tienen que adaptar a las condiciones de la empresa, a las normas de la empresa y cumplir con una disciplina, que a veces es verdad que en los centros mantenemos al alumnado como dentro de una campana, protegido. Pues no, el alumnado de formación profesional no es como el de la ESO bachillerato, que después va a otros estudios, se va a incorporar al mercado laboral. Tiene que tener sentido de la responsabilidad y saber que si no cumple las normas puede tener unas consecuencias. Y eso se lo tenemos que enseñar a los centros. En mi centro estamos aprovechando muchísimo los recursos de la red de emprendimiento para llevar representantes de los distintos sectores, de las distintas empresas vinculadas a nuestras familias profesionales, y entonces les cuentan qué es lo que ellos necesitan en la empresa, qué tipo de trabajador, qué cualidades debe tener, además de los conocimientos técnicos correspondientes. Y está siendo muy efectivo para que el alumnado se dé cuenta de que el mundo laboral les requiere una serie de condiciones y de esfuerzo que a priori no conocían. Y también estamos llevando a alumnos egresados de nuestro centro que se ha insertado en el mercado laboral, que le va muy bien, algunos que están iniciando sus pequeños proyectos de empresa, y ellos les cuentan al alumnado que está estudiando cómo fueron sus inicios, cómo consiguieron quedarse trabajando en la empresa donde hicieron las prácticas y algunos hacer una magnífica carrera profesional dentro de la empresa, cómo han sido gestores de su propio empleo y han creado su propia empresa. Entonces, a través de ese trabajo, que vuelvo a decir, ha sido muy importante para nosotros, la ayuda de la red de emprendimiento, estamos trabajando en esa línea. Pensamos que es fundamental para que cuando el alumno llega a la empresa se pueda adaptar a realizar las prácticas y pueda demostrar todas sus cualidades y su talento para quedarse en la empresa. Pero también es verdad que por parte de la empresa tiene que haber unas condiciones, y ya no me refiero a condiciones laborales ni de remuneración económica, sino otro tipo de reconocimiento al alumno. Todos entendemos que si un alumno está en las prácticas, comete un error o se comporta mal, hay que llamarle la atención y corregirlo. Pero si lo está haciendo bien, también hay que reconocérselo y que el alumno vea el reconocimiento a ese buen trabajo. Por un lado, porque es un elemento de motivación,
Y por otro lado, porque ese alumno ve que dentro de la empresa se reconoce el buen trabajo. Y eso le puede hacer pensar que si la empresa le ofrece después un contrato, en esa empresa se reconocerá su esfuerzo, su trabajo, su eficacia y puede tener carrera profesional. Después también hay otra cosa importante, que es que las empresas tienen que ser innovadoras y facilitar la formación continua de sus trabajadores. Cualquier alumno que elige una FP porque le gusta y quiere trabajar en ese sector, quiere tener posibilidades de mejora, no quiere estar toda la vida en el mismo puesto de trabajo haciendo lo mismo, quiere mejorar dentro de la empresa y quiere tener posibilidades de innovar, de cambiar, de formarse y de mejorar. Y evidentemente, un alumno al que se le ofrece quedarse en una empresa donde ha trabajado, si ve todas esas cualidades en la empresa y ve que tiene todas esas posibilidades, efectivamente lo aprovechará. No quiero caer en extraer leyes generales de casos concretos, pero sí que conozco alumnado de mi centro muy brillante, con premios a nivel nacional, que ha abandonado una empresa porque no le permitían formarse o porque él proponía algo de lo que él había recibido un premio, un cóctel que había creado y que tenía un premio a nivel nacional. En la empresa no le permitían salirse de lo que ellos ya tenían establecido y se marchó a otra empresa más pequeña porque ahí sí le permitían a él innovar. Entonces creo que es un trabajo conjunto de empresas y de centros y que ahora con la Dual pues tenemos la posibilidad de hacerlo muy bien de forma conjunta. Sí, totalmente de acuerdo. Al final, el desarrollo de la competencia emprendedora va mucho más allá de aquello de voy a iniciar una actividad económica, ¿no? Y sin duda, la formación profesional dual da un juego tremendo al intraemprendimiento, a esas posibilidades de desarrollo, que se deje ese espacio. Pero claro, tiene que haber una conciencia clara en ese sentido por parte de las empresas. Bien, Gregorio, ¿te tocó? Pues venga, va. Rosa. No. Cambio, no pasa nada. Bueno. ¿Qué fórmula, yendo un poco más al plano de esas buenas prácticas, ¿no? de ese carácter pragmático que tanto caracteriza la formación profesional dual y que pretendemos trasladar también al primario? ¿Qué fórmula pueden utilizar los centros educativos para identificar y replicar esas buenas prácticas implementadas por centros como el que diriges? A mí, Sí, a ella. Venga, le tocó. Vale. A la hora de conocer las buenas prácticas, creo que hay algo fundamental, que es la comunicación. Que los centros podamos comunicar de forma eficaz qué es lo que estamos haciendo. Entonces, tal vez hay que mejorar esa comunicación. A mí me resulta a veces bastante complicado estar viendo las redes, las páginas web de los centros para ver qué es lo que están haciendo, entrando en la página de la consejería para ver lo que hay. Entonces, deberías ver una comunicación más eficaz, es decir, que a veces también porque los centros pues no saben comunicar bien lo que están realizando. Entonces, tiene que haber un foro de comunicación más rápida donde se pueda ver lo que se está realizando. Hace unos meses, cuando fueron las jornadas de internacionalización de la FP, a mí me gustó mucho aquel formato. Por ejemplo, Gregorio estuvo allí, pudo explicar todo el inmenso trabajo que están realizando de internacionalización. Ese tipo de intercambios es muy importante porque te cuentan lo que están realizando en otros centros y además estuvo alumnado que lo había vivido, lo cual también es bastante importante que el alumnado cuente su experiencia, porque después eso se puede trasladar al centro, se le puede explicar al alumnado que lo va a vivir y eso evidentemente es un elemento de motivación porque ven a otros chavales de edades más o menos similares contando su experiencia positiva. Entonces, a la hora de captar esas buenas prácticas, creo que hay que mejorar la comunicación para que todos conozcamos lo que estamos haciendo todos. Y en la línea de Rosa, Santiago, y sabiendo que tenemos un contexto normativo que busca realmente y apoya como una estrategia absolutamente necesaria el trabajo colaborativo, con alianzas con el sistema, contexto socioeconómico, intercentros, intermodulares, ¿cómo se podría promover la creación de redes desde una perspectiva a nivel regional o sectorial para compartir esas buenas prácticas como responsable de una confederación como primero la que voy a pedir representa? perdón al viceconsejero que está ahí, que no estaba aquí abajo, que no estaba. Perdóname, Paco. Poco tiempo, ¿eh? Ya tengo 30 ahí a segundos. María ver, Ángeles. Yo a ver, primero, hablo de lo que hacemos nosotros en la confederación. Yo he ido haciendo bolos como este por España en todos mis centros para explicar la ley. Porque es una parte que decía Paco antes también, el tema de que llegue la información a los profesores. Creo, y esto lo podría decir mejor Guillermo, el tema de Gregorio, perdona.
Gregorio, tema de asociarse, FP Empresa, 700 centros de FP de toda España, crear unas redes, hacer un congreso anual, en fin, lo que acaba de decir, Rosa, lo digo bien, crear, no tener miedo a contar lo que estáis haciendo, colaborar con otros. Aquí hay que huir del copyright de los centros y quedarnos con el conocimiento. Hay que compartir el conocimiento. Aquí ninguno hemos inventado la rueda, casi ninguno. Entonces, yo creo que en FP además nos caracterizamos por eso, por la apertura y la generosidad a compartir nuestros materiales con otros, tener recursos colaborativos. Creo que en eso hay mucha gente, no voy a decir nombres, que conocéis de sobra, en la red, que hacen cosas de innovación, que comparten cosas. Creo que hay que estar ahí, hay que ser generoso, hay que compartir y hay que estar en esos foros, de empresas, redes de centros, asociaciones empresariales, donde se pueden compartir esos recursos. Y Gregorio, ahora sí. Pregunta. Teniendo en cuenta lo que han hablado, ¿cómo ves tú la FP, la formación profesional ya dual, absolutamente integrada, claro está, en los próximos 8 o 10 años, teniendo en cuenta los avances tecnológicos y también los posibles cambios? Me tocó la difícil. ¿No? La difícil. Bueno, mira, rápidamente, evidentemente va a ser un entorno muy tecnológico, donde está la inteligencia artificial, todo lo que estamos ya viendo en los centros, como son las realidades aumentadas. Sobre todo, sí, lo que sí va a ser un entorno de plataformas digitales. Y seguramente vamos a trabajar mucho en esas plataformas digitales. Por lo cual, sí es cierto que los centros, en ese sentido, los centros públicos, sobre todo con la financiación que tenemos y con las oportunidades que tenemos también de buscar financiación en toda aquí hemos visto hoy a Paula hablar del Dualiza, donde trabajamos empresas con centros. Tenemos el ministerio, tenemos los proyectos de innovación de nuestra Consejería de Educación, los de innovación que trabaja también centros con empresas. Va a ser sobre todo ahí donde podemos apoyar nosotros, porque podemos tener esa digitalización que estas pequeñas empresas pymes le va a costar. Nuestros alumnos van a conocer esas plataformas, etcétera, que luego simplemente es bajarse una aplicación en una empresa y poder trabajar ellas. Pero sobre todo, y lo más importante en nuestra enseñanza, es que tiene que ser, lo que comenté antes, los ciclos tienen que ser muy dinámicos, en el sentido que el alumno pueda elegir, igual que hacemos en la universidad, no sea un ciclo concreto de 2 años, sino yo coger módulos en función de las necesidades de ese momento, porque el entorno es muy cambiante, se cambia muy rápidamente en 2 o 3 años, por lo cual yo tengo que adaptar, y al profesorado igual. Serán departamentos donde no, yo doy estos módulos, no, mira, es que hay que hacerlo este año por 4, multiplicado por 4, y este módulo no se va a dar, pues venga, nos ponemos todos a impartir porque es lo que se está demandando. Esa flexibilidad es la que va a ser el futuro para la formación profesional. Había una pregunta que no me atrevo ni a formular, porque ya el tiempo es el que es, ya casi vamos con las conclusiones, pero iba justo en esa idea, ¿no?, del tema de la innovación educativa, el papel que ocupa, ¿no?, en ese proceso de mejorar y tener una FP de calidad. Pero bueno, sí cerramos y en una sola frase, vamos a intentar ser capaces de sintetizarlo. Santiago, di una referencia de lo que hacemos bien con la FP Dual. Lo que hacemos bien con la FP Dual. Sí. Una frase. Vale. Vale, no. Va mejor la de qué podríamos mejorar, creo yo. No. ¿Qué hacemos bien en la FP Dual? Creo que preparamos bien a los alumnos para el trabajo. Gregorio, creo que hacemos una formación de calidad. ¿Qué es lo que podríamos mejorar? A mejorar. Te ha tocado. Bien, pues mira, la metodología. La metodología que se tiene que implantar es la de retos, la de por objetivos, trabajar con situaciones reales. Ese tiene que ser el 100% de la metodología que se emplea en la formación profesional. Y Rosa, una acción para el futuro. Pues hacer entender a toda la sociedad en general la importancia de la FP y de la FP Dual. Muy bien, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Gracias a Santiago, Gregorio, a Rosa por su participación, por sus aportaciones, y tomamos nota de esas buenas prácticas y bueno, a ver si somos capaces también, que esa es una de las cosas a mejorar, de transferir conocimientos, también experiencia, y fortalecer y empoderar nuestra formación profesional dual.